Buenos días, celebramos hoy la fiesta de San Mateo. San Mateo, su vocación nos la narra él mismo y los sinópticos también en los evangelios. Se trataba de un publicano que cobraba los impuestos en Cafarnaún, ciudad, como hemos dicho muchas veces, a orillas del lago de Tiberíades, comercial, con mucha actividad económica, y por tanto Mateo pues tendría abundante trabajo y sería un hombre muy conocido en aquellos parajes. Los publicanos, que lo he visto muchas veces también, eran personas muy mal queridas por los judíos, por muchos motivos. Primero, porque cobraban los impuestos de Roma. Segundo, porque eran, por tanto, considerados como colaboracionistas de los invasores. Y en tercer lugar, porque es verdad que el régimen fiscal romano era muy peculiar. Encargaba, podemos decir, a alguien fuera del funcionariado, como eran los publicanos, alguien del lugar, conocedores, por tanto, de los mismos costumbres judías o de aquellos países que eran súbditos de Roma, y los encargaban que recaudaran tanta cantidad de dinero. ¿Cómo se las apañaban? Pues los romanos no les importaba mucho, lo importante es que un publicano puntualmente presentara sus cuentas al gobernador romano. Si él además extorsionaba o hacía chanchullos o se quedaba con algo más de dinero, era algo que a Roma no le importaba mucho. Por eso, por corruptos, por extorsionadores, por traidores a su patria, a su ley, a su religión y a todos, eran muy mal considerados. ¿Mateo era uno de estos? Pues no lo sé, posiblemente no, posiblemente también habría publicanos honrados y posiblemente Mateo fuera también un hombre honrado. El caso es que sintió la llamada de Dios, de Cristo, que pasó a su lado y dijo, sígueme. Posiblemente le conociera de antes, posiblemente o bien el Señor penetró de lleno en el corazón de Mateo y este hombre, pues con toda docilidad, pues se sintió llamado por el Señor, cautivado por aquel hombre tan especial que le llamaba, y dejándolo todo, dejando el telonio, dejando todo el puesto de recaudador, dejando todo el dinero, siguió al maestro. Para celebrarlo dio una comida con sus colegas, donde invitó también a Jesús. Y ante el escándalo de todos, el Señor se sentó a comer con los publicanos. Y los fariseos pues se escandalizaron. Y el Señor les dice, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Bueno, ¿qué pasó después con Mateo? Bueno, Mateo escribió el Evangelio, el primero de los tres sinópticos. Da la impresión que escribió o bien uno en arameo, por eso se piensa que es el primero de los cuatro evangelios, no sería el que conservamos, que está escrito el original en lengua griega, sino el primero de todos, que sería en arameo, y que sería, por tanto, muy próximo a la fecha en que el Señor subió a los cielos. Se calcula que entre el año 40 y 50 se escribiría, antes del 50 sin duda. Este original arameo, si es que existe, se perdió. Otra hipótesis es de que escribió en este evangelio después de San Marcos, por tanto quizás una década posterior, pero eso sí, utilizando unos escritos, unos originales arameos. ¿Por qué esto? Bueno, pues porque el lenguaje en el que está escrito presenta, según los expertos, muchos aramaísmos, ¿no? Muchos hebraísmos, y por tanto da la impresión que se escribió, que al menos tiene presente muchas fuentes escritas en arameo. Es un evangelio dirigido a los judíos, por eso pues comienza su biografía remontándose pues hasta Abraham. Lucas lo hace hasta Adán y Eva. Mateo lo hace desde Abraham hasta nuestros días, vamos hasta el nacimiento de Jesús, para mostrar que el Señor ciertamente está enraizado en el pueblo judío. Después, pues la infancia que nos cuenta es la infancia según San José, y por José Jesús entra a formar parte del pueblo escogido. Es él quien le pone el nombre, es él quien lo circunda o lo lleva a circuncidar, y por tanto, pues gracias a José, Jesús es judío.
Bueno, como así era el padre el que daba la religión, la nacionalidad a sus vástagos. Bueno, además explica, pues, va dirigido a los judíos y todo su evangelio consiste en demostrar cómo en Cristo se cumplen todas las profecías anunciadas desde antiguo. Según parece, muchos judíos se convierten al leer el Evangelio de San Mateo, que todo se ha dicho de paso, para ellos es un perfecto desconocido. Pero muchos al leer el Evangelio de Mateo se dan cuenta de que realmente Cristo es el Mesías. ¿Qué pasó con Mateo después de que el Señor fuera al cielo? Bueno, pues sabemos que predicó en Judea y después se fue a Etiopía, donde ahí experimentó el martirio, pues décadas después. Bueno, Mateo, como vemos, un hombre que ciertamente, aparentemente estaba muy alejado de seguir al Maestro, muy alejado de todos el grupo de los que siguieron a Jesús, que todos eran judíos y además, como digo, pues muchos de ellos, pues además con tintes políticos totalmente opuestos a los publicanos, como podía ser Simón en Celotes, el mismo Judas Iscariote y otros muchos, ¿no?, que eran partidarios incluso de una revuelta armada contra los romanos, y desde luego todos los 11 apóstoles no tenían ninguna devoción ni ninguna relación de amistad o ni simpatía siquiera con los publicanos, a los que consideraba, como digo, traidores. Bueno, pero el Señor llama a todos y llama también a Mateo. Y este hombre, el Señor le dijo, sígueme, y él dejándolo todo, lo siguió. Es decir, la vocación, la llamada de Dios puede venir en cualquier momento y cualquier lugar, y a personas que a veces podemos pensar, ¿cómo es que el Señor llama a este, ¿no? ¿Cómo puede llamar a mí? Todos recordamos ese cuadro tan maravilloso de Caravaggio que está en la iglesia de San Luis los Franceses en Roma, donde se ve cómo Jesús entra en donde está Mateo, rodeado pues de unos personajes que están todos muy concentrados en el dinero, y Mateo pues mirando a Jesús le dice, a mí, como diciendo, a mí me llamas, como asombrado de que el Señor se dirigiera a él. Pues sí, el Señor se dirige a él. El Señor llama a todos. No hay nadie que se pueda sentir excluido de la llamada de Dios a la santidad. No lo olvidemos, todos podemos y debemos seguir a Jesucristo.